Bueno, ya estamos grabando, así que buenos días para todos los que nos ven desde la casa. Somos poquitos hoy en clase. Buenos días o buenas noches, según depende de a qué hora vean estos videos. Vamos a comenzar con la clase de hoy, como siempre, con un repaso de la clase pasada. A ver si se acuerdan algo de la clase pasada. Eh, ¿Qué vimos la clase pasada? Empezamos viendo que habíamos visto un ejemplo donde teníamos acceso a un caché de mapeo directo en el cual teníamos bloques con una palabra, con un byte, si lo quieren ver así. En general era con una palabra. Y el tema era que no aprovechábamos la localidad espacial, que habíamos dicho que era importante aprovechar la localidad espacial, de cuando accedamos a un dato, tener cerca a los vecinos, porque era muy probable que se los acceda prontamente. Entonces la manera de aprovechar esa localidad espacial es hacer que los bloques de caché no sean de una palabra o de un byte, sino que sean de múltiples bytes. Que cuando uno traiga un bloque, que habíamos dicho que era la mínima unidad de transferencia, la idea es que se traigan varias palabras de memoria, varios bytes de memoria, y de esa manera, como sigue siendo el bloque la mínima unidad de transferencia, ya teníamos cargados varios datos en el caché por las dudas. Y de esa manera aprovechábamos, o se supone que se aprovecha mejor, la localidad espacial. Ahora, traer esos bloques de múltiples bytes tenía ciertas, no complicaciones, sino había tenemos que ver qué cambiábamos para poder hacer una cosa así. Una de las cosas que cambiamos es que la dirección de memoria, ahora en vez de descomponerse en dos campos, se descomponía en tres campos. Lo que es una etiqueta, lo que es un índice y lo que es un offset, un desplazamiento dentro de ese bloque de múltiples bytes. Inclusive después vimos también que el desplazamiento incluía un desplazamiento de palabras dentro del bloque y un desplazamiento de bytes dentro de la palabra, porque las palabras pueden ser de un byte o en general son de 32 bits, de 4 bytes. Entonces en realidad el offset es una cuestión que incluye las dos cosas, porque a la larga son todos bytes, o sea, son todos unos y ceros a fin de cuentas. Entonces se supone que un bloque de, por ejemplo, 64 bytes en total tiene un offset de 6 bits, necesita un offset de 6 bits, independientemente de cuánto sea el tamaño de esa palabra y cuántas palabras haya en el bloque. Siempre va a ser constante, digamos, la suma de estos dos valores siempre nos va a dar el offset total, que va a ser la cantidad de bytes que tiene el bloque. Después los otros campos de etiqueta e índice son los mismos que ya hemos visto. El índice era para ubicar un bloque dentro del caché y la etiqueta eran todos los bits restantes de la dirección, que nos servía para identificar de manera unívoca ese bloque de caché. Entonces, el hecho de tener bloques grandes, de mayor tamaño, implica que vamos a tener menos fallos por la localidad espacial. Pero también vimos que hay que tener ojo con eso. ¿Por qué? Porque si tenemos, resulta que seguimos agrandando el bloque, y seguimos agrandando el bloque, y seguimos agrandando el bloque, resulta que mientras se mantiene constante el tamaño del caché, es una salvedad importante, resulta que hacemos que cada vez tengamos menos bloques. Y si tenemos cada vez menos bloques, ya empezamos a tener otros problemas, digamos, ya no es conveniente tener tan pocos bloques. Entonces, hay un punto en el cual conviene agrandar el tamaño del bloque y de punto a partir del cual agrandar el tamaño del bloque empieza a ser perjudicial, porque ya nos quedan poquitos bloques. Entonces, no necesariamente siempre conviene tener bloques más grandes. Por otra parte, vimos también que tener bloques más grandes implica que aumenta el tiempo que es necesario para traer el bloque desde el nivel inferior en la jerarquía de memoria. Y eso es lo que llamamos penalidad en caso de fallo. Entonces, tampoco es bueno tener una penalidad más grande. Entonces, de vuelta, es bueno aumentar el tamaño del bloque, pero hasta cierto punto. Después vamos a ver
cómo calculamos ese punto qué maneras tenemos de identificar ese punto. Lo importante acá es que no hay una regla de siempre conviene agrandar el tamaño del bloque. Eso es lo importante. Si ustedes buscan una receta de cocina o algo, decir que siempre conviene un bloque más grande, no, no siempre. A veces conviene agrandar el tamaño del bloque, otras veces no, según el caso. Luego vimos que son los fallos por conflicto, que eran justamente cuando se daban la situación en la que dos datos querían acceder o querían ubicarse en el mismo bloque de caché. ¿Por qué pasaba esto? Por una cuestión de la función del mapeo, por una cuestión de que teníamos pocos bloques. Entonces, dos datos querían ubicarse en el mismo bloque de caché y eso nosotros le llamamos conflicto. Y el fallo por conflicto implicaba cuando uno accedió a un dato, después por algún motivo accedimos a otro dato y sacamos el primero, y después queríamos volver a acceder al primer dato, decíamos, pero si yo ya lo tenía en el caché, ¿por qué no está? Y porque por un conflicto lo tuve que sacar. Entonces eso era un fallo por conflicto. Eso pasa cuando tenemos un caché de mapeo directo, usualmente, con una función de mapeo fija, y también pasa cuando tenemos pocos bloques en el caché, que era algo que también habíamos visto que podía pasar cuando aumentábamos el tamaño del bloque. Entonces, una manera de solucionar eso, los fallos por conflicto, o la manera más importante de solucionar los fallos por conflicto es a través de asociatividad. ¿Qué era asociatividad? Era decir, es cambiar la función de mapeo de manera tal que no haya un mapeo fijo, un mapeo directo, donde dada una dirección no necesariamente tenga que ir un bloque sí o sí, sino que pueda ir a cualquier bloque. En el caso de un caché asociativo puro, o hemos visto que puede ir a un conjunto de bloques, en el caso de un caché asociativo por conjuntos. Entonces, la idea era que ya no era que la asociatividad implica que no tenga que ir a un bloque fijo, a uno en particular, sino que puede ser varios o todos. Digamos, esa es la idea de la asociatividad. Entonces, les conté lo que era un caché asociativo puro, en el cual no tiene fallos por conflicto, en el cual los bloques de datos pueden ser ubicados en cualquier lugar en el caché. De esa manera no necesita un índice. Entonces, la dirección se descompone únicamente en etiqueta y offset, si es que tiene bloques de múltiples bytes. ¿Y qué más tiene un caché asociativo, un caché asociativo puro? Es más caro que un caché de mapeo directo. ¿Por qué? Porque necesita múltiples comparadores. Entonces, como los bloques pueden ubicarse en cualquier lado, yo para saber si tengo un acierto, tengo que comparar con todos los bloques. La dirección que llega tengo que compararlo con todos los bloques. Entonces necesita un montón de comparadores, a diferencia del caché de mapeo directo que necesitaba un único comparador. Entonces eso lo hace más costoso, lo hace más caro, lo hace más lento. Un caché asociativo puro también es más lento que un caché de mapeo directo, lo cual va a tener sus implicancias también, las vamos a ver más adelante. Y después, pero tiene menos fallos, o sea, lo positivo es que tiene una menor tasa de fallos, solamente porque tiene menos conflictos. Entonces eso lo hace bueno. Y después les había contado un poco lo que era el caché asociativo por conjuntos de varias vías, que la idea justamente es tener algunas ventajas del asociativo puro y algunas ventajas del mapeo directo. Por ejemplo, no es tan caro como el asociativo puro, pero es más caro que el del mapeo directo. No es tan rápido como el del mapeo directo, pero no es tan lento como el del asociativo puro. Entonces es una serie de un punto medio que puede tener una buena tasa de fallos y puede ser útil en ciertos casos. Hoy vamos a avanzar un poco más, les voy a contar, vamos a ver varios detalles sobre el asociativo por conjuntos. La idea básicamente era que hay un índice
en ese que en vez de seleccionar un bloque específico del caché, como en el caso del mapeo directo, me selecciono un conjunto de varios bloques. Y dentro de ese conjunto, los bloques son asociativos entre sí. Entonces puede ir el dato a cualquier bloque del conjunto. Eso es la idea del asociativo por conjuntos. Me cansé de hacer el repaso. Son 10 minutos casi de repaso. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendieron las ideas de la clase pasada? Insisto que vamos a trabajarlas un poquito más ahora al comienzo y vamos a ver esto de la asociatividad, qué ventajas tiene, cómo se hace un poco y vamos a ver eh, algunas otras cuestiones que están relacionadas con la asociatividad que hay que resolver. Por lo pronto, preguntas. ¿Se entendió todo hasta acá? Gonzalo dice que sí, Valentina también, Rosalba dice también. Bueno, si no hay pregunta y después de un repaso de 11 minutos, ¿se sienten con ánimo como para hacer un segundo quiz? Yo sé que la respuesta va a ser que no, pero en algún momento tengo que hacer realidad mis amenazas. Y el día es hoy. Es como el cuento del pastorcito mentiroso, exactamente. Matías se nos abandonó. La cuestión que vamos a tener quiz. Yo les voy a pedir que ustedes ingresen a Classroom. Ya lo habilito, no deben tener nada todavía. Un quiz cortito, 10 minutos. Y en teoría ustedes ahora ya la deberían poder ver. Una tarea quiz 2. Una pregunta, ¿sí, Rosalba? ¿O a dónde dice que tienen que solicitar acceso? Siempre tengo algún problema. Acceso para el formulario. Esperen un segundito. Yo juro por Dios que destildo un tilde que hay que poner. No sé en qué momento se vuelve a hacer. Ahora deberían poder. Confírmenme, no sé si tengo que... Sí. Yo el quiz, profe, no tome. Ya está. Pasó el No, no, último no, día. no. Estamos a tiempo, no pasa nada. F5, los que no puedan. Santiago me pide el link de qué. Tenés que Sí, entrar a profe, clase. ya entro. Ah, bueno. Son 3 preguntitas, multiple choice. Les voy a dar un par de minutitos más. Profe, a mí no me aparece. O sea, me sigue diciendo solicitar acceso. F5 de vuelta. Uh, Le doy y naranja Fanta. ¿Le estás dando F5 al formulario? A mí también.
Mensual igual como Tianzo. Al formulario, al quiz, a las dos cosas, prueben. Lo que yo hice es darle, o sea, refrescar la página, digamos, en el Classroom y de ahí ya me daba el formulario. Ah, puede ser. Lo mismo, profe, no tengo acceso. Ya he dado tanto el formulario como en el Classroom y no pasa nada. ¿Estás conectado con tu cuenta de Classroom? Sí, sí entré desde ahí, pero no. A ver, voy a volver a probar. Ya estoy volviendo a toquetear yo, a ver por las dudas. No, me sigue diciendo que necesito acceso. Fíjate ahora, fíjense ahora, todos están. Ahora parece que sí. No sé nada. Gracias, profe. No, por nada. Es más, no sé por qué. Esto es una cuestión de una configuración de Google Forms. No sé si ustedes saben. Yo mientras los distraigo un poco. Y hay evidentemente eh, un tilde que hay que marcar, que yo tengo la precaución, le juro, de no tildarlo. Y, y bueno, parece que se vuelve a poner solo. Sí, se vuelve a poner solo. Creo que ya sé cuándo se pone el tilde. Lo que sí creo que recuerden que tienen que enviar el formulario y además poner la tarea como completada, o habían dicho que a algunos les funcionaba las dos cosas juntas, a otros no. Por las dudas recuerden hacer las dos cosas. Marcar la tarea como completa y enviar el formulario antes, por supuesto. Yo envié el formulario y me dice ya como entregado. Si vos sabés que te hago una consulta ya que estás, ¿con qué navegador usás? Yo uso Google Chrome, Yo creo que con Chrome hace eso y con otros navegadores no, puede ser. pero no estoy seguro, es una teoría, digo. Con la RAM que consumo me debería hacer el examen también. Puede ser, me ha hecho reír. Las cosas de Google, todo Classroom, Meet, todo esto demás, andan mejor en Chrome. Por lo menos no había que escribir nada, no había que tipear en este quiz. Es pensar un poquito algunas cosas, nada más.
Sí, Benjamín. Pensaste que iba a preguntar el método Matienzo. Ya ves un comentario. Santiago dice que cuando entregó le pareció se ha enviado la respuesta y la tarea se ha marcado como completada. Pregunta, Santiago, ¿Chrome, usas Chrome también? Sí, yo creo que los que usan Chrome hacen eso y los que no usan Chrome tenés que hacer los dos pasos. Pero, insisto, es una hipótesis que cada vez se confirma más. Yo ya tengo 10 respuestas. Asumo que todos ustedes entregaron. ¿O habrá algún intruso desde la casa que recibió las notificaciones y está contestando? A ver, está lo de la pregunta del método Matienzo pendiente, hay una pregunta de Valentina. No quiero empezar a responder hasta que saber si todos han entregado. Tengo 11 respuestas, divertidísimo. ¿Todos los que estamos acá en clase ya terminaron? Era cortito, entonces se me hace que 10 minutos era un montón para dar. Bueno, entonces vamos a 12 respuestas, qué cosa divertida. Vamos a hacer que no se acepten más respuestas en el formulario y se acabó. Y vamos a mostrarles las soluciones a ustedes y vamos a comentar un poquito. Lo que para mí era la primera pregunta, a ustedes les aparecen en cualquier orden si no me equivoco. Si una dirección de memoria de 32 bits se descompone de la siguiente manera: 22 bits para la etiqueta, 5 bits para el índice y los 5 bits restantes para el offset, y sabiendo que con ella se accede a un caché de mapeo directo, ¿qué tamaño tiene este caché? ¿Qué pusieron? ¿Alguno se anima? Todos pusieron que era un K. Y claro, exactamente como dice Rosalba en el chat, esa era la pregunta del método Matienzo. Matienzo. O sea, he preguntado el método Matienzo. Espero que te hayas dado cuenta a tiempo, digo. Pero sí, en honor a la cosa dije, vamos a hacer una pregunta del método Matienzo, la que se prestaba. Y sí, la respuesta era un K. Y como adicional, digamos, ustedes tienen que saber que tiene 32 bloques de 32 bytes cada bloque. Bueno, la segunda pregunta decía, ¿los fallos por conflicto pueden reducirse aumentando el tamaño del caché? Ese era verdadero o falso. ¿Qué pusieron? Valentina puse falso. A ver, un par, Gonzalo Rosado ha puesto verdadero, Atilo ha puesto falso. Bien, ahí ya tenemos surtidito. Algunos se animan a decir por qué, uy, hay 3-3 parece van los votos. Algunos se animan a decir por qué verdadero o algunos se animan a decir por qué falso. Atilio dice que puso falso porque no siempre es así. Yo me No, imaginaba que si tenemos más grande, como que, por ejemplo, no va a pasar tan a menudo de que dos bloques de memoria quieran ocupar el mismo lugar en el caché. bueno, está bien lo que dice Gonzalo. Y en el chat Atilio me puse,
Yo puse falso porque no siempre es así. Claro, no siempre es así, pero ¿se puede o no? Exactamente como dice Santiago. Lo que apuntaba la pregunta es si los fallos por conflicto pueden reducirse aumentando el tamaño del caché. La respuesta es verdadero, puede que se reduzcan. No necesariamente, no es seguro que se van a reducir, pero, y bueno, Gonzalo dice, ¿en qué caso no? Y bueno, justamente vos tenés una función de mapeo en el cual dos bloques van a parar al mismo lugar. Cuando vos suponete que duplicás el tamaño, le cambiás esa función de mapeo en un bit, pero las direcciones siguen yendo a parar al mismo lugar. Qué sé yo, por ejemplo, si vos accedes, suponete a la dirección 1000 y a la 2000, por decir números grandes, y vos tenés, no sé, un número dado de bloques que tanto 1000 y 2000 van a parar al mismo lugar, si vos aumentás el tamaño, capaz que 1000 y 2000 siguen yendo a parar al mismo lugar, por el módulo que estás haciendo. ¿Se entiende? Porque son números grandes. Probablemente antes la 1000 y la 1000 y la 1500, suponete, iban a parar al mismo lugar, o 1008, o una cosa así, iban a parar al mismo lugar, y ahora la 1000 y la 1500 no, pero la 1000 y la 2000 sí. Entonces, la respuesta de esa era que verdadero. O sea, además, porque los fallos por conflicto pueden ocurrir cuando hay pocos bloques. Entonces, al aumentar el tamaño, cambia la función de mapeo y dos bloques que antes generaban conflicto, puede que ahora no. O sea, no es seguro que se modifique. Por eso la mejor manera de asegurarnos que haya menos fallos es que hacerlo asociativo. Pero aumentar el tamaño también puede cambiar. Santiago se dice, claro, es como el ejemplo de clase. Bueno, pero fíjate, Santiago, que en el ejemplo de clase no eran tan independientes del tamaño. Era porque teníamos un caché de 8 bloques, entonces iban a parar al mismo lugar. Porque 18 mod 8 es igual que 26 mod 8. De hecho, ese ejemplo, si aumentamos el tamaño y hacemos 16 bloques, ya van a parar a lugares distintos. El 18 va a parar al bloque 2 y el 26 va a parar al bloque 10. Ahí hay un ejemplo de cómo aumentar el tamaño sí se puede solucionar. Bueno, y la tercera pregunta decía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre un caché asociativo puro es falsa? ¿Cuál pusieron que era falsa? La del tiempo de acierto. Y es verdad, la que era falsa es que tiene menor tiempo de acierto que un caché de mapeo directo, porque es mayor. O sea que no estaba tan difícil el quiz. Excepto Matienzo, creo que no le pegó ni una, digamos. Va, no sé, Matías, vos decime, ¿acertó alguno? No. Vos ibas llevando tu auto estadística y ibas diciendo mal, mal, mal. Después, no, no está tan mal. Bien, Matías, bien. Después igual, supongo que hoy estarán las notas y vemos qué onda. Digamos. Igual no hay mucho, es multiple choice, no hay mucho para opinar, pero vamos a ver. Bueno, 8:40. ¿Arrancamos con la clase de hoy? Descanses, otro quiz. Lo que habíamos dicho que íbamos a ver era agotador. Era hablarse un poco más sobre asociatividad y sobre un montón de implicaciones que tiene la asociatividad. Y esta era la que había quedado pendiente de la clase pasada, que era la siguiente diapositiva. Tenemos un par de cositas en 20 minutitos y hacemos un break. Acá, por ejemplo, tenemos distintas organizaciones de caché. Que la idea es que ustedes... Hay varias cosas que muestra estos dibujitos que es importante que ustedes vayan intentando asimilar.
cosas como esta. Acá tenemos, por ejemplo, 4 maneras, que son todas las maneras posibles de organizar con distintas asociatividades un caché que tenga 8 bloques. Este es un caché muy pequeño, muy chiquitito, de 8 bloques, porque de esta manera yo los puedo dibujar a los 4 juntos. Y la idea de este es mostrar, inicialmente ustedes tenían un caché de mapeo directo, en el cual se ven los 8 bloques del 0 al 7, cada uno con sus datos y con su etiqueta. Recuerden que siempre hay una etiqueta por bloque. ¿Estamos? Este dibujito es lo mismo que habíamos visto en nuestro ejemplo inicial. ¿De acuerdo? 8 bloques y cada uno se accede con su índice y cada uno con su etiqueta. Después, ahora les puedo contar cómo sería un ejemplo de un asociativo puro. Un asociativo puro, fíjense que sería una especie de una representación gráfica así, todo horizontal. Imagínenselo. ¿Qué es lo que sería acá? Tienen los 8 bloques, cada bloque con su etiqueta, ¿no? Pero acá no hay un índice. Entonces, cuando ustedes quieran acceder a una dirección, en el caso del mapeo directo, con el índice ustedes se fijan, va a parar, por ejemplo, a la dirección 4 o a la dirección 6, y se ubica únicamente en este lugar. Acá no tiene el índice, entonces puede ir a cualquier lugar del renglón. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es asociativo puro. Entonces se puede ubicar un dato acá, se puede ubicar un dato acá, se puede ubicar un dato acá. Puede ir estrictamente a cualquiera. Y después están las dos alternativas intermedias, en este caso, que es, por ejemplo, acá tenemos un asociativo por conjunto de 2 vías. ¿Qué significa asociativo por conjunto de 2 vías? Que por ahora yo voy a tener un índice que me va a seleccionar no un bloque, sino un conjunto de bloques. Y en ese conjunto yo voy a tener 2 vías, que son 2 bloques. Entonces lo visualizamos acá, por ejemplo, en el conjunto 0, tienen un dato y otro dato, un bloque y otro bloque. Cada bloque con su etiqueta. ¿Lo ven? Siempre cada bloque con su etiqueta. Pero estos 2 bloques son parte del índice 0, del conjunto 0. Acá tenemos 2 bloques en el conjunto 1, 2 bloques en el conjunto 2, 2 bloques en el conjunto 3. Entonces, un asociativo por conjuntos de 2 vías, ustedes vamos a tener en este caso, como son 8 bloques en total, tenemos 4 conjuntos y cada conjunto tiene 2 bloques. Valentina me dice, si cuando tenemos que ubicar algo, en general lo ubicamos en el que está vacío. En general sí, se prefiere primero siempre un dato que esté vacío, o sea, cuyo contenido sea inválido. ¿Te acuerdas que para eso tenemos el bit de validez? Entonces, si tenemos algunos de los bloques está con el bit de validez desactivado, o sea, está inactivo, entonces lo ponemos en ese. Y si tenemos varios inválidos, lo ponemos en cualquiera. Total, da lo mismo. ¿Se entendió entonces el asociativo por conjunto de 2 vías? Se van haciendo esta idea de cómo es la ubicación, digamos, cómo nos podemos dibujar en cierto modo un caché asociativo por conjuntos. Después tenemos también, por ejemplo, con 8 bloques podemos hacer un asociativo por conjunto de 4 vías. ¿Eso qué implica? Que cada conjunto va a tener 4 bloques. Entonces, si tenemos 8 bloques en total, no nos queda otra opción que tener 2 conjuntos. Y acá el conjunto 0 va a tener 4 bloques y el conjunto 1 va a tener 4 bloques. Entonces, siempre cada bloque tiene su etiqueta. No pierdan nunca de vista eso, ¿no? Y además, el conjunto, o sea, cuando ustedes entren con el índice, acá vamos a necesitar un bit de índice, vamos a seleccionar un conjunto de 4 bloques, en este caso.
y el dato puede ir a cualquiera de estos 4, pero no a cualquiera de estos 4. O sea, si es que le toca un índice con el índice 0. Hay una pregunta de Rosalba en el chat que dice, en el asociativo, cuando se llena, ¿cómo sabemos cuál se reemplaza? Es una excelente pregunta, Rosalba, que creo que es la diapositiva que viene después de esta. Estás una diapositiva adelantada, una o dos diapositivas adelantadas. No, creo que es un poquito más de 1 o 2, pero es la pregunta que viene a continuación, porque es la pregunta que hay que hacer, digamos. En el de mapeo directo, cuando tenemos que sacar, es fácil cuál hay que sacar, porque no hay otra que no, hay que sacar el lugar donde va, ¿no? Pero en un asociativo puro o asociativo por conjuntos, cuando hay que reemplazar es una gran pregunta, ¿cuál reemplazamos? Ya la vamos a ver en un ratito nomás. Por lo pronto, con este dibujo de las distintas organizaciones, ¿se entiende? El simulador también, no sé si alguno ya vio el simulador, como para ir viendo. El simulador también es web, también es fácil, en principio, de usar. Alguien hizo clic, aunque sea para ver de qué se trata. Bueno, no hace falta que me mientan, prefiero que me digan no, porque yo ahora es donde pongo el consejo, que dice, el simulador tiene una parte que es visual, que es bastante piola. Entonces le sirve para ver este tipo de cosas. Además tiene colorcitos, está bastante mejorado, digamos, que ese dibujo poco pobre que tengo yo en la diapositiva. Entonces, ustedes pueden poner calles chicos y empezar a jugar con aumentar el tamaño del bloque, aumentar la asociatividad, aumentarse algunos parámetros y cambiando y ver cómo cambia el dibujo, cómo cambia la organización, cuántos bloques tienen, dónde están las etiquetas, todo ese tipo de cosas. Está bueno y los puede ayudar para entender todo esto que les estoy diciendo. Entonces, más allá del laboratorio en sí, que ya tienen que empezar a hacerlo con un poco más de responsabilidad, ya estamos una semana, pero para entender es bueno que ustedes abran el simulador, se pongan a toquetear algunas cositas, les permite experimentar, entonces ustedes pueden hacer algunos ejemplos como esto y capaz que los ayuda a entender cómo se organizan los distintos cachés y cómo pueden ubicar datos en los cachés. La pregunta que hay que hacer ahora es, antes de hacer la pregunta en realidad, fíjense dos observaciones que están con las etiquetas de acá. Este es clarísimo que es un asociativo por conjunto de 2 vías. Este es clarísimo que es un asociativo por conjuntos de 4 vías, ¿no? Porque cada conjunto tiene 4 bloques, acá cada conjunto tiene 2 bloques. Y fíjense al asociativo puro, acá lo llaman asociativo por conjuntos de 8 vías. Entonces fíjense que el asociativo puro en realidad es una especie de caso particular del asociativo por conjuntos. Es cuando llegan a tener tantas vías de manera tal que me quede un solo conjunto. ¿Se entiende? Cuando ya tengo un solo conjunto y no hace falta un índice, entonces es un asociativo, se lo llama asociativo puro o asociativo completamente. Entonces, digamos, un asociativo, en este caso, como tenemos 8 bloques en total en el caché, un asociativo por conjuntos de 8 vías es un asociativo puro. ¿Se entendió eso? Y en la otra punta del espectro de asociatividad, fíjense que el caché de mapeo directo lo llaman asociativo por conjuntos de una vía. ¿Lo ven? O sea, cuando tenemos una vía, o sea, no tenemos asociatividad, entonces es un caché mapeado directamente. Entonces fíjense que como que el asociativo por conjuntos es en realidad la organización genérica. Y el mapeo directo es un extremo
y el asociativo puro es el otro extremo del espectro, y ustedes en el medio tienen todos los demás. Que en el caso de 8 bloques es muy fácil dibujar, pero cuando ustedes tienen un caché de 4 kilobytes con un montón de bloques, ya hay muchas variantes. Entonces, con todas estas organizaciones, la pregunta es, ¿dónde podemos ubicar la palabra 12? La primera observación es que acá tenemos, fíjense, son palabras de un byte en principio. O sea, todas las palabras son de un byte, entonces yo pongo, en cada bloque es un bloque de un byte. Entonces acá cuando hablo de palabra 12, hablo de byte 12 si quieren. ¿Se animan a que veamos, o por dónde quieren arrancar, dónde ubicamos la palabra 12? Vamos, yo voy a empezar por el más fácil, a ver qué me dicen ustedes. En el caché asociativo puro, ¿en cuál de los 8 bloques puede ir la palabra 12? Santiago dice en el primero, Rosalba hace un poquito más y dice en el primero que esté vacío, y Valentina de Tigre dice cualquiera. Y por más que Santiago y Rosalba tienen razón, puede ir en el primero, puede ir en el primero que vea vacío, es correcta la respuesta, me gustan más las respuestas de Valentina y de Atilio. Lo puedo poner en cualquier lugar. Lo que yo quiero que por ahora se queden es que en el asociativo puro, si yo quiero traer la palabra 12, puede ir en cualquier lado. Si ya hay algunos ocupados, perfecto, voy a poner algunos vacíos. Pero eso está claro. Si quizá vaya el primero, yo quiero empezar por orden, lo pongo en el primero. Está bien. Lo importante es que puede ir a cualquier lugar. No hay ningún tipo de mapeo. Eso es lo importante que quiero que se queden claros por ahora, digamos. Y al contrario, en el mapeo directo, que ya vimos, ¿a dónde pondría la palabra 12? A ver si alguno se acuerda cómo hacer. En el bloque 4. El bloque cuyo índice sea 4. No, en el 3 no. ¿Por qué? Si quieren pueden pasar 12 a binario y va a ser 1100 y toman, necesitamos 3 bits para el índice, que van a ser los menos significativos, entonces es 100, los bits de índice, que vendría a ser un 4. O si no, como dice también Valentín en el chat, tienen que hacer el número de la palabra, que es 12, módulo, la operación módulo, la cantidad de bloques, que son 8. Entonces, 12 módulo 8 es 4. O sea, el resto de dividir 12 en 8 es 4. Gonzalo dice que ha hecho el módulo, pero lo ha hecho mal. También puede pasar, digamos. La otra manera, que es la manera como contar con los dedos, de empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y empiezan de vuelta. 8, 9, 10, 11 y 12. Y el 12 va a parar al 4. Entonces, la conclusión que yo quiero que saquen acá es, en el caso del mapeo directo, la palabra 12 solamente puede ir a este bloque, no puede ir a ninguno de los restantes, ninguno de los 7 restantes. Sí o sí va a parar a un bloque en particular, que es el identificado con el índice 4. En el caché asociativo puro puede ir a cualquiera de los 8 bloques. Esa diferencia, ¿la entienden? Esa es la diferencia fundamental que hay que entender. Y ahora vamos con los otros dos restantes. En el caché asociativo por conjunto de 2 vías, ¿a dónde puedo poner la palabra 12? Rosalba y Valentina dicen en cualquiera de los bloques del conjunto 0.
o sea, los de acá. ¿Seguras? A ver, ¿por qué dicen eso? Rosalba dice, ¿por qué hago 12 módulo 4? ¿Y por qué haces 12 módulo 4? Bueno, les estoy empujando a las chicas, digamos, las estoy presionando, pero la respuesta es correcta. Lo importante es que, fíjense, si lo quieren ver trabajando el índice, como ustedes quieran, acá tienen solamente el índice, necesitamos 2 bits, serán los 2 bits menos significativos, entonces para el 12 en binario es 1100, los menos significativos son 00, significa que la palabra 12 va al conjunto 0. Dicho de manera, con el módulo, la operación módulo, antes en el mapeo directo, ustedes hacían el número de palabra módulo cantidad de bloques, y ahora en realidad lo hacen módulo cantidad de conjuntos, que si se fijan, o si piensan que el mapeo directo es como un conjunto asociado por conjuntos de una vía, es lo mismo que están haciendo acá al decir que hago la cantidad de conjuntos. Acá tengo 8 conjuntos, cada conjunto con un solo bloque, o sea, no es un conjunto, pero siempre hacen módulo la cantidad de conjuntos. Entonces, acá tenemos 4 conjuntos, 12 módulo 4, eso nos da 0, el resto. O sea que la palabra 12 se va a ubicar en cualquiera de estos dos bloques. Puede ser en este o puede ser en este, pero no puede ser en este ni puede ser en este. ¿Se entiende? O sea, no va a un bloque fijo, pero va a uno de 2 bloques sí o sí. A los otros 6 no puede ir. ¿Entienden todos por qué la palabra 12 va sí o sí a alguno de estos dos? Después, ¿cuál de estos dos? Me da lo mismo. Al vacío, si los dos están vacíos a cualquiera, si los dos están llenos, vemos. Pero sí o sí va a alguno de esos dos. Y finalmente, en el asociativo por conjuntos de 4 vías, ya queda más fácil, creo, ¿a dónde va? ¿Dónde podría ubicar la palabra 12? A ver, primero Valentina y Rosalba me dicen también a cualquier bloque del conjunto 0. Pero Santiago me dice que no, que acá en el 4 vías no es lo mismo. Dice que sí o sí tiene que ir al 4. ¿A qué te refieres con el 4? Lo primero que tenés que ver es a qué conjunto va. Entonces, de vuelta haces 12 módulo la cantidad de conjuntos, tenés 2 conjuntos, es 12 módulo 2, el resto es 0, entonces va a cualquier bloque del conjunto 0. Puede ir acá, puede ir al segundo, puede ir al tercero o puede ir al cuarto. Cualquiera de los bloques del conjunto 0, pero ninguno de los bloques del conjunto 1. Pero ¿se entiende un poco mejor ahora? Por eso la idea es que lo vean con todas las organizaciones, con todos los casos. Acá puede ir a cualquiera de 8 bloques, acá puede ir a cualquiera de estos 4 bloques, acá puede ir a cualquiera de estos 2 bloques, y acá puede ir a cualquiera de este un único bloque, o sea, solamente a un único bloque, no hay posibilidad de elegir. ¿No? Acá hay 2 posibilidades para elegir, acá hay 4 posibilidades para elegir, acá hay 8 posibilidades para elegir. ¿Se entienden entonces las distintas organizaciones de calle? Los pueden repasar, pueden ver. Esto está también creo que bastante bien explicado en el libro. No sé si alguno, para la recomendación también,
lean el libro, usen el simulador y ahí se deberían tratar de sacar todas las dudas. No, antes de ver eso hacemos un break. ¿Les parece? No pienso si está de acuerdo. Supongo que Rosalba se va a ir a hacer un cafecito. Bueno, entonces son las 9:01, hacemos un recreo. Igual voy a decir, vamos tranqui, vamos viendo dos diapositivas, ¿no? O una diapositiva nomás. Pero con el quiz y con todo nos hemos demorado. Hacemos un recreo de 10 minutos y volvemos a las 11.
Bueno, yo ya estoy de nuevo. Ya volvieron Matienzo, Rosalba con su cafecito, Valentina, los Santiagos. Enzo también, Gianluca, Beatriz. No los quiero dejar sin nombrar. Bueno, siempre que volvemos del recreo, volvemos con el cronograma. Estamos con el tema 11. Tenemos ya publicado el enunciado del laboratorio 2, que ya lo conocen. Ahora sí, ya empezamos con los rojos, porque se rinde el miércoles que viene. O sea, ya empezamos con el ritmo un poquito más normal. Este miércoles, hoy zafaron. Tendría que haber puesto que no rinden hoy, pero se rinde el miércoles que viene. Y en principio el viernes vamos a terminar con el tema 11, con este tema. No creo que empecemos con el tema 12, el tema 12 directamente lo vamos a empezar el lunes. No sé qué vamos a hacer el lunes, porque la pregunta que sigue es, ¿pensaron algo con respecto al lunes 24? ¿Quieren que demos clase o no? No han pensado nada, ni se han acordado. Están todo el día con el grupo de WhatsApp. En la página dice que el laboratorio es el tema 12. A ver. ¿A dónde? ¿En qué parte de la página? Empecemos por ahí, Atilio. Sí, dice que es tema 12. Tienes razón, está mal. Hay que editar eso, ya en un ratito lo hago. Es tema 11, el laboratorio. Y el TP5, tema 11 y 12. Bien, bien, Atilio. Está atento a los detalles y eso es un error, ya después lo corrijo. Claro, Santiago dice que no es que el feriado puente lo sacaron, exactamente, el feriado puente lo sacaron. Pero como estaba planificado no tener clase ese día, podemos elegir si tenemos clase o no. ¿Se ¿Profe? entiende? Sí. Y si decidimos tener clases, ¿podríamos elegir después cualquier día para no tener clases o algo así? Y no sé si tan libre como cualquiera, pero sí, la idea es que sí. O sea, la idea, a ver, ¿qué es lo que voy yo? Tenemos un comodín, ¿estamos? Entonces, lo podemos gastar el comodín el lunes o podemos dar clase el lunes y eventualmente cuando ustedes estén más apretados con algún otro parcial, con algún otro examen, nos tomamos una clase ese día. ¿Se entiende? Entonces, yo no sé cómo estarán ahora. Capaz que convenga, fíjense que la semana que viene van a tener seguro clase el miércoles, o podemos pasar a clase el miércoles para el lunes también. Lo hacemos tan simple como eso, digamos. Pero el miércoles ya rinden con nosotros el laboratorio, tienen que ponerle atención a esto. La semana que viene también rinden FT, entonces, eso dice Atilio por lo menos. Entonces, fíjense, la idea justamente era, ya que tenemos flexibilidad, piensen si quieren descansar el lunes, descansar el miércoles, descansar el viernes, no descansar, descansar más adelante. Por mi parte, yo prefiero tener las clases el lunes
y el viernes no tenés clases porque tenemos que rendir. Bueno, hagamos una cosa, y para ponerle un poco de orden a esto. Ya está entendida la opinión de Gonzalo, me parece positiva, pero ustedes tienen su grupo de WhatsApp, donde de hecho están casi todos, son varios. Está también lo de Discord. Charlen un poquito, un ratito, a mediodía hoy, aprovechando que no tienen clase práctica, y digan, che, ¿qué hacemos el lunes? Pónganse de acuerdo ustedes y mándenme por Discord, por la sala común, por donde sea, che, al final no estamos de acuerdo en que el lunes sí tener clase, o al final preferimos el lunes no tener clase. Pónganse de acuerdo y hoy me dicen. ¿Estamos? Además, ¿cuántos son ahora? Son 10 tipos, más pongamos alguno más que hoy pueda no estar, pero entre 15 tienen que poner de acuerdo medianamente rápido. Para ver si quieren o no, revisen sus agendas, sus calendarios y vemos qué hacer. Pero que no pase, por favor, que no pase de hoy. Sí, por eso, o sea, me importa más la opinión de los 10 que vienen, que capaz vayan el lunes, digamos. Si hacemos clase el lunes, lo importante es que estén. Después no me digan, no, no he podido estar porque tenía que estudiar, pero ¿para qué tenemos clase? ¿Todos los que están acá prefieren tener clase el lunes? Hay 2 sí. 3. Valentina honestamente dice que no, está bien. Matías también dice que no. Bueno, ya me han hecho perder la cuenta, pero creo que vamos 6-2, 7-2. Sí, no importa eso. Vos no te preocupes por eso, Santiago. Yo quiero que ustedes se pongan de acuerdo. Entonces, la mayoría está de acuerdo que sí tengamos clase el lunes y dejamos el comodín para algún otro momento. Bueno, listo, tenemos clase el lunes. ¿Alguien se opone? Matienzo, ¿decía algo, Matienzo? Bueno, no dice nada. Sucumbo ante la mayoría. Estos son los problemas de la democracia, ¿viste? Entonces el lunes muy probablemente arranquemos con el tema 12. Y ahora voy a seguir torturándonos un poco. Ah, sí, por supuesto, si el domingo a la noche se decreta feriado, dejamos de perder tiempo y ya descansamos todo. O el viernes a la noche es probable, digamos. Estas son las cuestiones del gobierno que tenemos, pero bueno. Vamos con esta diapositiva preciosa que muestra un ejemplo de un caché asociativo por conjuntos de 4 vías, con donde tienen los bloques, esta vez no son múltiples bytes, son de una palabra nomás, el bloque, pero le sirve para que ustedes vean un poco cómo es la cuestión de la organización y lo comparen después con el que habíamos visto del caché de mapeo directo. ¿Qué tenemos acá? Fíjense la dirección de vuelta de 32 bits, tenemos el offset de palabra, que son los 2 bits para indicar que las palabras son de 4 bytes. Después tenemos 8 bits de índice y el resto son 22 bits para la etiqueta. Con 8 bits de índice, fíjense que podemos seleccionar 256 conjuntos. Acá no son bloques, son conjuntos. ¿Estamos? Porque estamos haciendo asociativo por conjunto. Entonces este índice me sirve para seleccionar 256 conjuntos. Cada conjunto es de 4 vías, dice el enunciado, el título. Entonces como que yo, cuando selecciono un conjunto determinado, es como que tuviera 4 cachés chiquitos, digamos, de mapeo directo en paralelo, asociativos entre ellos. Cada bloquecito, cada bloquecito de estos tiene su propia etiqueta, su propio bit de validez. Yo con el índice selecciono los 4. ¿Se entiende? Luego, ¿qué es lo que hacemos entonces? Agarramos para cada uno de los, o sea, como yo de la verdad selecciono los 4, yo no sé si tengo un acierto o no, entonces tengo que comparar
los bits de la etiqueta que vienen acá con los 4. Se tengo que comparar si es igual a este, si es igual a este, si es igual a este, si es igual a este. Por eso necesito 4 comparadores. Y si tengo, si son iguales en alguno de estos, y además en alguno, o sea, alguno de ellos tiene activo el bit de validez, se cumplen las dos condiciones. Fíjense que todo eso va a parar a una compuerta OR, que antes no estaba esa compuerta OR. Esta compuerta OR lo que me dice es si tengo un acierto aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Entonces tengo un acierto. Y también tengo que ver de estos bits, digamos, que me dicen, en el cual me indica que tuve un acierto, me va a ayudar a determinar este multiplexor de 4-1 para ver cuál de los 4 datos es el que mando al procesador. Entonces acá pueden ver por qué este caché asociativo por conjunto es más caro que el caché de mapeo directo, porque tienen más comparadores, tienen una compuerta adicional, el multiplexor este es más grande y complicado. ¿Estamos? Entonces por eso es que es un poco más costoso. Y pueden ver por qué es más lento. Porque si ustedes se acuerdan, antes, con el caché de mapeo directo, uno podía, como con el índice seleccionamos el bloque, con el bloque ya teníamos disponible la parte de datos. Y podíamos medio ir enviándola al procesador, aún o haciendo, mientras hacíamos la separación o la determinación si teníamos un acierto o no. Porque por un lado iba la parte de los datos y por otro lado iba la parte de la determinación de si es un acierto. En cambio, en un asociativo por conjuntos o asociativo puro, lo que me determina, lo que me controla este multiplexor justamente es la determinación de si es un acierto. Entonces, sí o sí hay que esperar estos retardos para recién poder controlar acá y recién poder mandar el dato. Entonces, por eso es un poquito más lento los cachés asociativos por conjunto o asociativo puro que el caché de mapeo directo. ¿Se entiende este esquema, este diagrama? Bueno, algunas consideraciones sobre la asociatividad. Por un lado, cosa que ya les mencioné en la clase pasada, aumentar la asociatividad disminuye la tasa de fallos. ¿Por qué? Porque evita tener fallos por conflicto. Pero también tiene rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que me va a aumentar después la tasa de fallos, siempre aumentar la asociatividad me va a disminuir la tasa de fallos. Pero los rendimientos decrecientes me quiere decir que cada vez me disminuye menos. O sea, pasar, por ejemplo, de mapeo directo a asociativo por conjunto de 2 vías, me disminuye un montón la tasa de fallos. Supongamos a la mitad, por decir un. Pero después pasar de asociativo por conjunto de 2 vías a 4 vías, ya no me disminuye tanto. Me disminuye, pero no tanto. Pasar eso a 8 vías, también va a ser menor la tasa de fallo, pero poquito menor. Entonces va a haber un punto en el cual siempre va a ir disminuyendo, seguro, pero va a haber un punto que uno va a aumentar el costo, aumenta la complejidad y hay que ver si vale la pena o no. Por ejemplo, fíjense acá un ejemplo, un caché de 64 kilobytes de datos, bloques de 16 palabras, siempre ejecutando un benchmark. Fíjense, con el caché de mapeo directo tiene una tasa de fallos de 10%. Con el asociativo por conjunto de 2 vías, ese 10 baja a 8,6, lo cual es una mejora porcentual, si lo quieren ver acá, absoluta del 2%, 2,3%. Fíjense que después, si aumentamos más, ya me baja solamente un 0,3%. Volvemos a duplicar la asociatividad, me baja un 0,2%. O sea, fíjense que hay una gran bajada al principio y después cada vez menos. Eso sí ocurre un factor, un comportamiento que es común. Por otro lado, aumentar la asociatividad, como les dije, aumenta el costo del caché. El tamaño, pero no de la parte de datos, sino la asociatividad aumenta las etiquetas, aumentan los comparadores,
aumentan las cosas, entonces hace que todo sea más grande y más caro el calle. Y aumentar la susceptibilidad también aumenta el tiempo de acierto. Son todos factores que hay que tener en cuenta. ¿Preguntas con respecto a estas consideraciones? Y ahora viene la cuestión que me había planteado Rosalba hace un ratito, que tiene que ver con lo que se conoce como políticas de reemplazo. Que, de vuelta, una pregunta básica de diseño era, cuando tenemos un fallo y tenemos que reemplazar algún bloque del caché, ¿cuál sacamos? ¿Cuál reemplazamos? Y como les dije recién hace un rato, cuando es un caché de mapeo directo, la respuesta es trivial. ¿Por qué? Porque el bloque que queremos ubicar va a un solo lugar. Si ese lugar está ocupado, bueno, lo que estaba tiene que salir de ahí, no hay duda. Y eso es lo que le llamamos un conflicto. Pero cuando tenemos un caché asociativo puro o asociativo por conjuntos, y tenemos lugares vacíos, los vamos ubicando en los lugares vacíos. Pero después, cuando ya no tenemos lugares vacíos, ¿cuál sacamos? O sea, tiene que ir algún bloque del conjunto o algún bloque del caché. Pero cuando ya tenemos todo lleno, ¿cuál sacamos? ¿Cuál reemplazamos? Entonces, es necesario definir lo que se conoce como una política de reemplazo. Hay que definir reglas que digan, se va a reemplazar, en tal situación vamos a reemplazar tal bloque o tal tipo de bloque. Y hay varias políticas que son las usadas. Les voy a contar básicamente cuáles son. La política más simple es un reemplazo al azar. O sea, directamente es, si están todos los bloques ocupados y tengo que sacar alguno, saco cualquiera. De vuelta no discriminamos de ninguna manera y que sea lo que Dios quiere. Si saco uno que necesitaba después, bueno, mala suerte, lo vuelvo a traer. Tuve un fallo por conflicto. ¿No? Pero es la política más fácil de hacer, digamos, no hay que hacer casi ninguna política. ¿Cuál sería la política ideal? La política ideal tendría que intentar sacar el que no se vaya a usar próximamente. O sea, todos los que tienen, yo tratar de adivinar de los que tengo guardados en el caché, cuáles voy a usar próximamente, cuáles van a ser los siguientes que voy a acceder, y el que no vaya a usar antes, o el último que vaya a usar, bueno, saco ese, porque todos los demás los voy a usar antes que ese. ¿Se entiende? De todas maneras, esa política es imposible de implementar, porque no es fácil, o es difícil en realidad saber realmente cuál es el que voy a usar después. O sea, se supone que si uno sabe cuál va a usar después, es que estamos tratando de adivinar el futuro, ya sé qué es lo que va a pasar, entonces, bueno, para el caso, busquemos otra técnica. Pero no, es muy difícil adivinar el futuro. Entonces, no hay una política realmente ideal de reemplazo. ¿Qué es otra cosa que se usa bastante? Una que se llama una política LRU, que viene de Least Recently Used en inglés. Y va de vuelta acá una palabra que es muy importante para los que saben inglés. No es last recently used, que es el último. Es el least, que es el menos recientemente usado. ¿Qué quiere decir el menos recientemente usado? Es parecida a la de el que no se vaya a usar. O sea, es sacar al más viejo del caché. Que ese es, cuando ustedes van poniendo los datos en el caché, hay uno que lo pusieron al último, o lo accedieron al último. No importa cuándo lo colocaron, sino cuándo fue el último acceso. Entonces, el que hace más tiempo fue accedido, o dicho de otra manera, fue accedido menos recientemente, ese es el candidato a ser reemplazado. Es el más viejo, como dice Santiago, pero ojo, no el más viejo de ubicación. Por ejemplo, yo te digo un ejemplo, vos tenés un caché asociativo por conjunto, digamos, de 2 vías.
para tener 2 bloques en cada conjunto. Supongamos que vos accedes a la palabra, no importa, no va a ser la lógica, pero vos pones la 18 y la 26, que son los ejemplos que veníamos viendo. Entonces vos accedes a la 18, la pones primero, pones la 26, la pones después. Entonces, si yo te hago una pregunta ahí, ¿cuál es el menos recientemente accedido? La respuesta es el 18, porque el último que accediste es el 26. ¿Estamos? Pero, ¿y cuál es el más viejo? ¿Cuál es el que pusiste primero? El 18. Pero ¿qué pasa si vos después, ya que tenés los dos, volvés a acceder al 18 y tenés un acierto? ¿Estamos? El 18 sigue siendo el más viejo, porque es el que pusiste primero, pero es también el más recientemente accedido. Entonces, si vos en ese momento tenés que reemplazar alguno, vas a reemplazar el 26. O sea, si tu secuencia es 18, 26, 18, vos vas a reemplazar el 26. ¿Se entiende? Entonces, no necesariamente el más viejo que ingresa, sino el menos recientemente accedido. Para eso se lleva una especie de estructura de cada vez que se accede a un dato de un bloque, se pone el más accedido en una cuenta en 0 y a todos los demás se les incrementa una cuenta en 1. O sea, el número que tenían va haciendo, se mantienen algunos bits para el LRU y se va incrementando esa cuenta en 1. Y de esa manera el que tiene el número más grande es el que se va. ¿Se entiende las políticas del reemplazo? Y ahora una pregunta que les hago así general, que está medio... Bueno, ¿cómo se hace? Ya no vamos a entrar a tanto detalle. Algo te comenté recién, se mantienen, así como se mantiene el bit de validez, se mantienen bits para manejar el LRU, digamos. Pero en realidad, más que esa pregunta de cómo se hace, hay otra pregunta que es más importante. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más conveniente? ¿Y qué opinan ustedes? ¿Qué se les ocurre? Depende, dice Santiago. ¿Depende de qué? Por un lado, cada vez que aumentamos la asociatividad, el LRU se vuelve más complejo. O sea, cuantas más vías haya, más complicado y más difícil es hacer el LRU. Ahora, entonces el LRU es bastante más usado en lo que es asociativos por conjuntos de 2 o de 4 vías. Quizás hasta 8. Pero por allá en 8 ya hay que ver, digamos. Random es más simple, es más fácil de implementar, es independiente de la asociatividad, pero te puede tocar cualquiera. Entonces, se hicieron cálculos también, observaciones, mediciones, y cuando son asociativos por conjunto de 2 o de 4 vías, una política de reemplazo aleatoria genera una tasa de fallos que es un 10% mayor que el LRU. Lo cual quizás tampoco es tanto. Y lo importante es que al aumentar la asociatividad, la diferencia entre las tasas de fallo es cada vez menor. O sea, están utilizando LRU que utilizando random. Entonces, en general, con calle un poco más grande, con mayor asociatividad o con mayor tamaño también, ya es casi lo mismo utilizar cualquiera de los dos políticas de reemplazo. ¿Estamos? Ahí dice, al aumentar el tamaño del calle, la tasa de fallo disminuye para ambas políticas y también disminuye la diferencia relativa entre ambas. Entonces, la conclusión es que cualquiera de las dos es más o menos igual. Si los calles tienen poca asociatividad, se suele usar el LRU, y si no, directamente se usa un algoritmo random, que es un poquito peor, pero realmente muy poquito, a menos que sea una cuestión muy específica y que ese poquito marque la diferencia, un random anda bastante bien. Entonces el que se reemplaza es cualquiera. Y de esa manera le respondo la duda a Rosalba de hace media hora. ¿Se entienden lo que son las consideraciones sobre las políticas de reemplazo?
y las políticas en sí. Hay otras cuestiones, que era otra pregunta también de ¿qué hacemos con las escrituras? Si ustedes se dieron cuenta y prestaron atención hasta ahora, yo siempre estoy hablando de accesos a memoria, voy a buscar un dato, en general siempre son lecturas. Yo quiero leer la palabra 18, voy a buscar la palabra 26 para leerla, y nunca hice referencia a quiero escribir. Y el escribir nos complica las cosas. ¿Por qué nos complica las cosas el escribir? Porque la escritura tiene una particularidad que nos rompe un poco todos los esquemas. Y las lecturas son mucho más simples de modificar. ¿Y por qué son más simples? Las lecturas son simples de manejar. Justamente porque no cambian los valores. O sea, cuando uno va a hacer una lectura de un dato en memoria, a la larga lo que hacemos con la jerarquía es lo buscamos en algún nivel y lo copiamos en los niveles más próximos, más superiores, que son los necesarios. Pero siempre es copiar un dato, traer un dato, son todos movimientos dentro de todo fáciles de manejar. El tema es que las escrituras me cambian un valor. Y la pregunta es, cuando me cambian un valor es, si tengo un dato en el caché y también está en memoria, y lo tengo que escribir, ¿dónde lo escribo? ¿En el caché? ¿En memoria? ¿En los dos? ¿Se entiende? O sea, si hay un dato que está en varios lugares en la jerarquía, ¿dónde lo modifico? Y de eso se trata las políticas de escritura. Por eso un caché de instrucciones es mucho más simple de hacer que un caché de datos. El problema de las escrituras, como dice ahí, es cómo se mantienen los datos consistentes entre memoria principal y el caché. ¿Se entiende la problemática? Es cuando vamos a escribir, ¿dónde lo escribimos? Entonces, hay dos alternativas para manejar las escrituras. En general son dos las alternativas, no hay mucha vuelta. Una alternativa que se llama write through, que es escritura a través, y otra alternativa que se llama write back, que se lo traduce, no sé bien por qué, como escritura diferida, ¿no? Que es más o menos parecido al write back que venimos trabajando nosotros. ¿Qué quiere decir la política de escritura write through? Que la idea principal es que cuando escribimos un dato, el procesador siempre accede al nivel superior de la jerarquía, o sea, accede al caché. La idea de una política de escritura write through es que cuando escribimos el dato en el caché, también lo escribimos en memoria principal. Entonces, la escritura a través implica como que el caché es, en cierto modo, una cuestión transparente que da paso, ¿estamos? Entonces, se escribe en el caché y se escribe también en memoria principal. Ahora, ¿cuál es el problema con la escritura write through? Que dijimos que la memoria es muy lenta. Entonces, si vamos a hacer un acceso a memoria para escribir, y en vez de escribirlo en el caché, que es rápido, vamos a esperar a escribirlo en memoria principal, significa que nuestras escrituras van a ser todas lentas. O sea, todas las instrucciones store van a demorar un montón en ejecutarse. ¿Se entiende? Y no vamos a tener la ventaja de tener un caché. ¿Me siguen con la idea? ¿Todos me siguen con la idea? Entonces, fíjense que si tenemos un CPI ideal de 1, un acceso de memoria son 50 ciclos, y un 10% de las instrucciones son instrucciones store, eso me lleva a que el CPI ya pase a ser de 6. En vez de un CPI de 1, ideal, en pipeline y todo lo demás, tengo un CPI de 6. Santiago me pregunta en el chat, además de para escribir en la memoria principal, ¿hay que escribir todos los niveles? Usualmente, sí. La respuesta sería que sí. Pero digamos que la idea de un write-through es que se propague hasta memoria principal. ¿Estamos?
Después vamos a ver cuántos niveles son. Acá inicialmente estamos haciendo un ejemplo con un caché y memoria principal, o sea, tenemos 2 niveles nada más. Pero sí, el write-through se propaga hasta llegar a la memoria principal. Entonces, fíjense que simplemente por tener una instrucción store, esa instrucción store va a demorar 50 ciclos. Eso ya lo hace que sea literalmente, podemos decir, una porquería. ¿Para qué hemos puesto pipelining, ejecución fuera de orden, predicción de salto, para que porque tenga que hacer una instrucción store demore 50 ciclos? Entonces algo hay que hacer con esto. Una idea de mejora es usar un buffer de escritura entre el caché y la memoria principal. ¿Cómo funcionaría esto? El procesador, cuando va a escribir, escribe en el caché y escribe en el buffer. Y le dice al buffer una especie de, escúchame, yo sigo trabajando, vos encárgate de copiarme esto en memoria principal. Y el buffer, cuando tiene acceso a la memoria, cuando se encarga de acceder a la memoria, cuando la memoria está disponible, empieza a copiar y él se encarga de manejar los 50 ciclos que demoraría, digamos, el retardo de escribir en memoria. Pero el procesador puede seguir trabajando como si ya estuviera escrito. ¿Se entiende? Ahora, eso no es tan simple. ¿Por qué? Bueno, el buffer ahí dice vuelca el contenido de memoria cuando puede. El buffer es una simple estructura FIFO, o sea, el first in, first out, el primero que entra, el primero que se escribe, típicamente 4 entradas, puede tener más. Pero esto funciona si la frecuencia de escrituras no es muy alta. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchas instrucciones de store, ¿qué va a pasar? Se va a llenar el buffer. Y si se llena el buffer, ¿qué va a pasar? Voy a tener que esperar sí o sí. No me queda otra que esperar. Entonces el buffer deja de funcionar si yo tengo muchas escrituras en poco tiempo, digamos. Y ahí les da una pequeña formulita que dice la frecuencia máxima de escrituras, o sea, cuántas instrucciones de escritura puedo tener intercaladas en el tiempo, tiene que ver con la inversa del tiempo de ciclo de RAM, o sea, con la frecuencia de trabajo de la memoria principal. Y ahí me va a dar más o menos una tasa de cada cuánto puedo tener una instrucción store en mi código. Y si se supera esta frecuencia, el buffer se satura y hay que esperar, no queda otra. ¿Preguntas con respecto a la política write-through? Si no les convence, por las dudas, la política de escritura write-through, está la política de escritura write-back. ¿Qué es la política de escritura write-back? La idea acá es escribir solamente en el caché. O sea, ni nos preocupamos por escribir en memoria. Lo que hacemos es marcamos el bloque como modificado. O sea, agregamos un bit más al estado, así como teníamos la etiqueta, teníamos el bit de validez, eventualmente bits para manejar un algoritmo de LRU, agregamos un bit que sea un bit se llama bit de ensuciado, un bit de modificar. Decimos, este bloque está escrito. ¿Vamos? Y ese bloque lo marcamos como escrito y lo vamos a copiar en memoria únicamente cuando esté por ser reemplazado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando vamos a hacer una escritura, la escritura la hacemos rápido. Pero cuando tenemos algún fallo, y ese fallo tiene que reemplazar un bloque, y ese bloque ha sido modificado, primero lo que tenemos que hacer es copiar el bloque modificado en memoria y después recién traer el bloque nuevo. Por lo tanto, la penalidad va a ser más grande en algunos casos. Pero la escritura es rápida. Entonces, para hacer esta política de escritura write-back, necesitamos un bit de estado por cada bloque.
ese bit de modificado se llama dirty bit de sucio, de ensuciado. Esta política de escritura tiene una ventaja que es bastante importante, que es que reduce mucho el ancho de banda requerido en memoria. Con write-through, mientras haya datos en el buffer va a tratar de escribir en memoria. En cambio, un cache write-back no va a estar tratando siempre de escribir en memoria, sino que de vez en cuando va a hacer mucho movimiento y después no hace nada. En general, eso es, desde el punto de vista de la memoria, es preferible. Otra cosa que permite hacer el write-back es que permite unificar en cierto modo varias escrituras. ¿Por qué? Ustedes pueden tener bloques de múltiples palabras, ya lo han visto. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 4 palabras en un bloque, la palabra 100, 104, 108 y 112, así para hacerlo en decimal. Y ustedes tienen algún, que son los elementos de un vector. Y ustedes escriben en el 104, o escriben en el 100, escriben en el 104, escriben en el 108. Si fuera un cache write-through, cada escritura va a generar que pongan un dato en el buffer. Van a escribir primero la palabra 100, después van a escribir la palabra 104, después la palabra 108. En cambio, con el cache write-back, cuando escriben la 100, modifican el bloque, lo marcan como modificado. Y después van a escribir la 104, escriben el cache y el bloque ya está modificado, o sea, no cambia absolutamente nada. ¿Cuándo se va a escribir ese bloque? Cuando tenga que ser reemplazado del cache, recién va a ir para la memoria y se van a hacer todas las escrituras juntas. Lo cual, ahí también tiene un ejemplo de por qué reduce el ancho de banda. Pero esto, por más que tiene esas ventajas, tiene la otra desventaja que les comenté recién. Cuando yo tengo un fallo, es probable que a veces la penalidad sea más grande. A veces va a ser la misma, y algunas veces va a ser doble. Porque tengo que escribir un bloque en memoria primero, y después recién traer el bloque que quiero traer. Entonces, a veces con un cache write-back, la penalidad es a veces el doble y en general va a ser mayor que en un cache write-through. La penalidad en caso de fallo. ¿Se entiende esto de la política de escritura write-back? O en general las dos políticas de escritura, write-through y write-back. ¿Tienen alguna duda? Esto hay ejercicios en el práctico, donde van a hacer un par de cálculos, observaciones ahí para tratar de comprenderla del todo. Pero esto es en el práctico 5, o sea que estamos viendo. Y además de write-through y write-back, hay un pequeño detalle adicional con las escrituras, porque las escrituras son muy molestas en la jerarquía de memorias, que es, ¿qué hacemos cuando tenemos un fallo de escritura? ¿Qué es un fallo de escritura? Ustedes ¿qué es un fallo? Ustedes van a buscar una palabra, voy a buscar la palabra 18, la palabra 18 no está en el cache, entonces tengo un fallo y tengo que traerla del nivel inferior. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ustedes en realidad no quieren leer la palabra 18, quieren escribir la palabra 18. Y cuando van a escribir la palabra 18 se encuentran que no está, tienen un fallo, no está en el cache. Entonces la cuestión es, ¿la traen del cache? ¿La traen del nivel inferior o no la traen del nivel inferior? Porque actualmente no la tienen en cosas, entonces por eso tienen un fallo. Pero dado que en realidad ustedes la quieren modificar, ¿conviene traerla o no conviene traerla al cache? Y de eso se trata, definir estas políticas de fallo de escritura. ¿No? Y en general, la respuesta es que con caches de tipo write-back, la respuesta es afirmativa. O sea, para un cache write-back dice, sí, tráelo al bloque y lo modifiquemos acá. Entonces ustedes traen el bloque, cargan el bloque y lo modifican y lo escriben solamente en el cache. Eso se denomina política write allocate, que allocate tiene que ver con ubicar. Entonces,
digamos, una política de ubicación en escritura, si lo quieren ver así. En cambio, en calle de tipo write-through, la respuesta suele ser negativa. ¿Por qué? Porque ¿para qué traeríamos el bloque para escribirlo, para después volver a copiar la memoria? ¿No? Lo que se hace directamente es, eso implica 2 accesos a memoria consecutivos, lo cual es una exigencia bastante alta. Entonces lo que se suele hacer es directamente lo escribimos en memoria y no se lo escribe en el caché. Se lo da al buffer y no se lo escribe en el caché. Y eso se llama, análogamente al anterior, es una política de escritura write not allocate. Y la cuestión es, el razonamiento de eso es que si después lo necesitamos al bloque, lo volvemos a traer y hacemos el acceso que nos ahorramos, digamos. Este segundo acceso que lo queremos evitar, bueno, lo hacemos solamente en caso de tener una segunda necesidad y tener que acceder nuevamente al bloque. De todos modos, estas políticas de fallo, write allocate y not allocate, no son necesariamente exclusivas. O sea, no es que sí o sí con write back se usa write allocate. No, es lo más común. Pero puede haber un write back con write not allocate. O puede haber un write through con write allocate. Son poco comunes, pero no quita que no se pueda hacer. ¿Preguntas? Yo voy a sugerir que cortemos aquí. Me hubiera gustado dar un par de diapositivas más, pero nos extendimos con muchas tonterías la clase de hoy. Hay una pregunta de Rosalba. Si se usa write not allocate y necesitamos el dato y sigue en el buffer, ¿qué pasa? Excelente pregunta de Rosalba. Y ojo, no solamente para un write through con not allocate, sino en general para un write through. La pregunta que dice es, Rosalba es, yo tengo un write through con not allocate. Entonces yo cuando voy a escribir, no escribo en el caché y escribo en el buffer. ¿No? Pero resulta que después yo tengo una lectura de datos de ese dato en el cual no se ha terminado todavía de escribir en memoria. Entonces yo lo voy a buscar en el caché, no está, lo voy a escribir en memoria, o si lo voy a buscar en memoria, tampoco está, porque está en el buffer. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Se les ocurre alguna idea? La idea es, primero vas a buscar en el caché, si en el caché no está, lo segundo que se hace es, en vez de ir a buscar en memoria, decir, che, ¿y en el buffer está? Y te fijas si está en el buffer. O sea, Santiago dice, apagamos y volvemos a prender. También, siempre la reiniciada funciona. Pero la idea es que revisas el buffer también. El buffer, como está ahí una cosa intermedia, puede tener datos que lo puedes necesitar antes. Entonces, los volvés y los traes del buffer directamente. Lo cual, obviamente, no te voy a hacer ningún esquema de cómo quedaría, pero ya se empieza a complicar la cosa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cortemos aquí. Voy a detener la presentación y nos vemos el viernes. El viernes seguramente ya terminamos el tema, porque por más que queden muchas diapositivas, algunas se pasan rápido, no todas, pero algunas son informativas, así que capaz que yo tengo la esperanza de que el viernes terminamos el tema 11.
Y después ya hemos quedado con ustedes que el lunes también tenemos clase, así que el lunes empezaremos con el tema 12. Pero por lo pronto vayan, aprovechen, descansen, no tienen práctica con nosotros hoy, pónganse al día con todo, empiecen a ver el laboratorio y nosotros nos vemos el viernes a las misma hora, 8 de la mañana, por el mismo canal, etc. Que les vaya bien, chicos. Hasta luego, saludos para los que están en la casa también.